Hola a todos de nuevo. Bueno, para los que no nos conozcáis, me vuelvo a presentar. Yo soy Patri, soy la mamá de Dani y Dani es un chico, un adolescente de 15 años que es autista, es triatleta, es escalador y muchísimas cosas más. Entonces, nosotros venimos de otras redes sociales, venimos de Instagram, de TikTok y de Facebook, donde también nos podéis encontrar como el vuelo de Dani. Pero nos apetecía empezar con estos vídeos en YouTube para que nos conozcáis un poquito mejor, conozcáis toda la historia de Dani con un poquito más de amplitud. Así que os animo a que veáis el vídeo anterior, que fue el vídeo de presentación y donde os empezamos a contar un poquito la historia de Dani, para que podáis seguir todo el ritmo de la historia, ¿no? Bueno, en el vídeo anterior quedábamos hablando estábamos en la fase de la guardería, donde empezábamos a ver una serie de señales, empezábamos a comparar, porque al final se hace inevitable comparar. Ves un desarrollo muy diferente al de tu niño y cuando no tienes con quién compararlo, pues todo piensas bueno, que son cosas tuyas, etcétera, ¿no? Pero cuando ya tienes con quién compararlo, es inevitable el comparar. Es todo demasiado evidente como para no hacerlo, ¿no? Aparte también en la propia escuela infantil también notaban ciertas cosas, etcétera. Entonces ahí empezó nuestro periplo por diferentes especialistas, etcétera. Fuimos a varios gabinetes y sin embargo no nos terminaban de cerrar un diagnóstico. Es decir, no nos cerraban ni un diagnóstico de autismo y como bien dije en el vídeo anterior, Dani tenía un diagnóstico de TEL, trastorno específico del lenguaje, y nos lo dejaban abierto entre una cosa u otra. Sí que es verdad, comentaros desde aquí, de que lo que pudo un poco llevar a esa tardanza en el diagnóstico fue que Dani no tenía estereotipias físicas, no tenía esos movimientos repetitivos, era un niño al que no pasaba nada si le cambiabas la rutina, no tenía unos intereses restringidos muy llamativos, etc. Entonces todo eso yo creo que hizo un poquito que el diagnóstico se retrasara, pero esto es un claro ejemplo de que cada persona es diferente, cada niño es diferente y cada persona autista o niño autista son diferentes. Entonces, no todos comparten las mismas características, por así decirlo, ¿no? Entonces llegó un momento que nosotros ya habíamos pagado varios especialistas que no nos cerraban un diagnóstico, en la Seguridad Social igual, entonces al final optamos por ir a un gabinete privado también en Madrid, donde allí sí, Dani fue diagnosticado después de una serie de pruebas, un periplo de pruebas, sí que nos dan un diagnóstico. Y lo más llamativo de todo es que ese diagnóstico nos llegó hasta que Dani cumplió 5 años. Nosotros teníamos muy claro, desde que Dani empezó en la escuela infantil, que Dani era autista. O sea, nosotros nos lo negábamos, en tu cabeza lo niegas porque piensas que son cosas tuyas, pero realmente tú empiezas a investigar, empiezas a ver y ya ahí empiezas a conocer a otros niños que a lo mejor también están dentro del espectro autista y te empiezas a dar cuenta de que tu niño también lo es. De hecho, yo empecé a decir que Dani era autista incluso antes de tener un diagnóstico, ¿no? Cerrado. Entonces allí en Madrid sí que es diagnosticado, aparte es diagnosticado de autismo, podemos decirlo como mejor os guste, os parezca, autismo severo, autismo grado 3. A nosotros lo que nos pone en el informe es autismo grado de severidad 3, con una afectación importante del lenguaje y de la conducta. El pronóstico de Dani en esos momentos no es bueno, o sea, nos dicen que la evolución de Dani prácticamente casi va a ser inexistente, que sus conductas desadaptativas irán a peor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros teníamos muy asumido ya ese diagnóstico de Dani, pero sin embargo no teníamos asumido un pronóstico así. Nosotros nos negábamos a pensar que nuestro niño, que no había manera de que él pudiera avanzar, o sea, lo veíamos imposible. Pero es verdad que sí que entramos en una especie de duelo, pero no por el diagnóstico, sino por el pronóstico, ¿no? Entonces entras como en una fase de tristeza profunda, una tristeza muy, muy, muy grande, que es lo que le llaman el duelo, y nosotros lo pasamos en ese momento, cuando Dani tenía 5 años, a pesar de tener bastante asumido que Dani era autista, pero por ese pronóstico tan desalentador que nos dan, nos cuesta mucho asumir esa nueva realidad. Yo recuerdo que hubo un momento en la consulta en la que dejé de escuchar, dejé de ver, dejé de todo, porque empecé a escuchar solamente cosas negativas, cosas malas,
cosas que no iba a lograr mi hijo, etcétera. Entonces llega un momento que hasta desconectas, ¿no? Entonces, después de esta experiencia que yo viví, sí que es verdad que desde aquí demando que los padres tienen que tener un mejor acompañamiento psicológico, porque cuando te dan una noticia así, tú no entiendes de autismo, no entiendes de todo eso que te están contando. Entonces, al final, lo que te hacen es generar una ansiedad y una frustración muy, muy grande que no va a ayudar a la evolución del niño, ¿no? Porque para que un niño evolucione tiene que tener detrás unos padres que crean ciegamente en él, unos padres con fuerzas, con muchísima garra para luchar. Entonces es necesario que tengan un buen acompañamiento para que realmente sea efectiva esa ayuda que le van a ofrecer los padres, ¿no? Entonces es muy importante ese acompañamiento que a nosotros no nos dieron y que realmente creo que a día de hoy, a pesar de que han pasado muchos años, se sigue sin dar. Igual en algunas clínicas que sí, etcétera, pero en líneas generales no hay un buen acompañamiento psicológico a las familias cuando nos dan un diagnóstico de autismo o incluso cualquier otro diagnóstico que te dan de tu hijo, ¿no? Entonces creo que sí que es muy importante ese acompañamiento, ¿no? Bueno, aquí os he hablado del momento en el que a Dani le dan el diagnóstico, que es con 5 años, entonces ahora voy a retroceder un poquito más a cuando acaba esa etapa de la escuela infantil, para que os hagáis una idea de cómo fue ese proceso desde que Dani acaba la escuela infantil, empieza el cole y hasta que Dani es diagnosticado, ¿no? Dani empieza en un cole donde no tenía apoyos. No tenía apoyos porque Dani no tenía un diagnóstico. Entonces, al no tener un diagnóstico, sí que tenía un diagnóstico de trastorno específico de lenguaje, pero para los apoyos, o sea, unos apoyos importantes que él necesitaba, no había un diagnóstico. Entonces, fue súper complicado. Fue una etapa súper difícil, súper complicada. Imaginaros un niño que entra a un colegio, un entorno tan hostil para él, porque no entiende nada, no comprende, nadie lo entiende. Él no entendía de rutinas del aula, de la asamblea, de rincones, etcétera. Entonces se convierte realmente en la etapa más complicada de nuestra vida y sobre todo, por supuesto, para Dani, ¿no? Dani empieza a desarrollar unas conductas desadaptativas muy importantes, muy heavies, por esa falta de comprensión, por esa falta de comunicación, por esa falta de que el entorno lo comprendiera y del comprender el entorno, ¿no? Entonces empezó a comunicarse como buenamente podía. Yo aquí siempre hago el ejemplo de imaginaros que vais a China y no sabéis chino. Llega un momento que tú tienes hambre, tienes sed, tienes frío, quieres dormir o estás incómodo por algo y sin embargo no hay absolutamente nadie a tu alrededor que te entienda ni nadie te entienda a ti. Entonces llega un momento que tu desesperación es brutal y esto es un poco lo que comparo yo con lo que le pasaba a Dani, con lo que le pasa a muchísimos otros niños que están dentro del espectro, ¿no? Entonces empezaron unas conductas desadaptativas muy importantes que no se supieron atender. O sea, no le estaban dando no se le daban unos apoyos a Dani adecuados para que él pudiera comunicarse de otra manera. Entonces, al final, esas conductas se intensificaron en el tiempo porque Dani aprendió que esa era la manera correcta de comunicarse, ¿no? Cuando no lo era. Pero tampoco tiene unas herramientas, no tenía unos apoyos individualizados que le hicieran ver que esa no era la manera correcta, ¿no? Entonces, fuimos a muchos gabinetes. Nosotros cuando no veíamos avance cambiábamos de gabinete y volvíamos a cambiar porque nos parecía imposible que Dani no pudiera avanzar. Pero claro, en el momento en el que tú vas a un gabinete en el que tienes 1 hora a la semana, 2 horas a la semana, donde a ti no te hacen partícipe, tú no estás dentro, o sea, es muy complicado que un niño con unas necesidades de apoyo tan importantes como las que tenía Dani en aquel momento, es muy importante que veas una evolución, porque primero a la familia no la estás haciendo partícipe, no le estás dando unas herramientas para que ellos también trabajen en casa y al final el niño está en ese gabinete 2, 3 horas a la semana. Al final lo que necesitas es que los padres tengan unas pautas de saber lo que tienen que hacer, porque el resto del día, el resto de los días están con esos padres, ¿no? Entonces era muy complicado ver una evolución con unas terapias que estaban basadas en eso, en 2, 3 horas a la semana y no había una involucración, o sea, no involucraban a la familia. Yo se esperaba fuera, pero yo no estaba dentro de la terapia, ¿no? Entonces trasladar también la importancia del acompañamiento familiar, es decir, las familias tenemos que ser
partícipes de la terapia de nuestros hijos, tenemos que saber manejar las conductas de nuestros hijos, entender por qué se dan, saber cómo gestionarlas, saber cómo aprende nuestro niño, saber cómo no aprende, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera. Y para eso necesitas estar involucrado en las terapias, que te enseñen a ti también, etc. Y eso no se estaba dando durante ese tiempo, eso no se dio, nosotros no encontramos esa terapia que nos involucrara, ¿no? Entonces, claro, cuando llegamos a esos 5 años con una situación tan complicada, Dani aparte tenía restricción alimentaria, por supuesto escapismo, no podíamos ir a una gran mayoría de los sitios con él porque no entendía nada, entonces las conductas desadaptativas brotaban y nosotros no sabíamos manejarlas. Trastorno del sueño, o sea, un cóctel brutal, y llegas a esa consulta donde te dicen todo lo que no va a lograr tu hijo y claro, viendo lo que tienes, realmente te lo crees, ¿no? Si luego por encima te rodeas de gente que no te dice cosas positivas de tu niño, que todo es ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho esto, pero todos esos ha hechos no son cosas positivas, llega un momento que tú como padre o como madre te hundes, como familia te hundes, porque no ves salida, todo está mal, todo es muy difícil, todo es muy complicado y no tienes apoyo, no tienes ayuda, una ayuda realmente efectiva. Entonces es muy complicado no hundirte, es muy complicado, yo llego a un momento que incluso temía el momento de ir a buscar a mi hijo al colegio porque sabía que me iban a decir solo cosas malas. Nunca escuchaba cosas buenas. Durante toda esa etapa nunca escuché cosas positivas de mi hijo. Todo era mal, 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 mal. Y al final es como que estás haciendo culpable al niño de todo lo que está ocurriendo cuando el niño nunca es el culpable. Al niño no se le están dando las herramientas adecuadas para comunicarse, para comprender el entorno, etcétera, etcétera. Y al final somos nosotros los que no estamos siendo capaces de llegar a él, ¿no? Entonces es muy importante encontrar la manera en la que seamos capaces de llegar a ese niño para que empiece a avanzar, porque todos los niños pueden avanzar. Es nuestra responsabilidad encontrar la manera adecuada que él necesita para avanzar, ¿no? Y eso lo fui descubriendo después con el paso del tiempo, ¿no? Porque esta sí que es verdad que fue una etapa muy, muy oscura de nuestra vida, pero todo cambió, o sea, por muy abajo que estés en el túnel, siempre se sale. Y os quiero contar todo, os quiero contar toda esta etapa complicada, toda esta etapa donde estábamos hundidos en ese túnel, pero también toda la parte positiva. Entonces, nada, por favor, desde aquí os pido que os suscribáis, que nos deis like, que esperéis el siguiente vídeo, porque realmente os vamos a ir contando todo, pasito a paso. Nos podéis dejar en comentarios si queréis cualquier tipo de pregunta, lo que sea, y o poneros en contacto con nosotros para lo que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo y no os olvidéis de darnos like y de suscribiros, porque os necesitamos para que esta historia sea visible y poder ayudar a otras familias a encontrar luz. Así que un besazo y hasta el próximo vídeo.